Uno de los males menores que la pandemia trajo fue la imposibilidad de ir a salones de belleza a cortarse el pelo. Pero a males menores, remedios mayores. Fui a cortarme el pelo a un salón de belleza prohibido, un salón Speakeasy. En mayo, en plena vigencia del confinamiento y después de 2 meses de no cortarme el pelo, decidí hacerlo. Tenía las dos únicas opciones que todos los demás, o cortarlo yo mismo, o permitir que una persona acompañante del confinamiento lo hiciera. Pero después de ver en las redes sociales fotos de los resultados de este tipo de cortes, agrupados bajo el hashtag CoronaCuts, decidí no hacerlo. La opción B era ir a un salón no autorizado. En la era de la prohibición, prácticamente se ilegalizó todo el consumo de bebidas alcohólicas, dando lugar a la apertura de bares y lugares de consumo llamados Speakeasy. De igual modo, la orden de confinamiento en el condado de Monterrey cerró barberías y salones de belleza, pero no impidió que concretamente en el este de Salinas se abrieran lugares de trabajo bajo estrictas medidas de seguridad y anonimato que siguieron haciendo este trabajo, cortando el pelo. Si en la prohibición no se dejó de consumir alcohol, en la cuarentena no se dejó de cortar el pelo. Obviamente la diferencia es enorme, es muy grande. En la prohibición quienes ganaron fueron peligrosos criminales que vieron la oportunidad de amasar enormes cantidades de dinero traficando con bebidas alcohólicas. Uno de ellos es bastante conocido en el área de la Bahía. Estuvo preso en Alcatraz, Al Capone. Al Capone fue atacado con unas tijeras en la barbería de la prisión mientras le cortaban el pelo. En la pandemia no ha habido grandes ganadores, más bien ha habido grandes perdedores. Uno de ellos han sido los dueños y trabajadores de los salones de belleza, que se han obligado a cerrar sus negocios, pero también se las han ingeniado para abrirlos. Recordé que en las clases de tecnología que imparto en varias escuelas de Salinas, varias de mis alumnas trabajan en salones de belleza cortando el pelo. Así que decidí hablar a una de ellas y preguntarle si ella estaba haciendo esta actividad. Hablé a mi alumna y me dijo que ella no estaba cortando el pelo, pero me daría el número telefónico de alguien que sí lo estaba haciendo. No más chitón, me dijo. Hablé al número que me dio y una voz femenina me contestó preguntando mi nombre y cómo había obtenido esa información. Contesté sus preguntas y me dio opciones de horario para atenderme. Elegí al día siguiente, lunes a las 10 de la mañana. Me dijo que hablara 10 minutos antes de mi cita y me daría la dirección de la casa donde acudir y las características de esta. Al día siguiente, hablé a las 9:50 de la mañana y la misma persona me contestó y me dio las características de la casa y la dirección a donde tenía que acudir. No toque el timbre, me dijo. La puerta estará sin seguro. Llegue y entre. Un requisito indispensable era usar cubrebocas. En la prohibición, la ubicación de los bares Speakeasy era secreta y para poder entrar se tenía que murmurar una contraseña en voz baja, que regularmente cambiaba cada día. Llegué a la dirección, identifiqué la casa, vi la puerta, empujé y entré lentamente. Obviamente usando cubrebocas. Una mujer me estaba esperando con una bata y todas las medidas de seguridad. ¿Cómo va a ser su corte?, me preguntó. Le di indicaciones y mientras me cortaba el pelo, le pregunté si no tenía miedo de hacer esta actividad. Sí tengo miedo, me dijo. Tengo miedo a que me multe el condado y también tengo miedo que uno de mis clientes esté enfermo de COVID. Pero bueno, ¿por qué cortarse el pelo? Hay muchas razones. Se corta uno el pelo para cumplir el reglamento de la escuela, cumplir el reglamento del trabajo, o también para verse bien o para sentirse bien. Pero una de las cuestiones importantes de los cortes del pelo es de que el corte debe estar bien hecho. No debe ser un mal corte.
Todo mundo se dará cuenta si tu corte es bueno o tu corte es malo. Si tú vas a una reunión de amigos a tomar una cerveza y si alguien te pregunta, hey, ¿dónde te cortaste el pelo? Inmediatamente te vas a dar cuenta de que tu corte es malo. Pero si llegas a la oficina y si alguna secretaria te dice, oh, te cortaste el pelo, entonces te darás cuenta que el corte fue el correcto. Un buen corte de pelo te puede elevar la autoestima, pero obviamente un mal corte de pelo te puede tener en la cama durante días. Algunos posts en Twitter señalan que después de un mal corte de pelo uno debería pedir permiso en el trabajo por 3 días y estar en la cama. Otro más decía que uno siente que una parte de ti ha muerto si tu corte de pelo es realmente malo. Y bueno, yo no creo que sea tanto. Creo que es después de un mal corte, tu pelo va a crecer, se va a componer, pero esa suerte no la tuvo Sansón cuando Dalila le cortó las trenzas. Lo bueno es que después de un mal corte de pelo, el pelo va a crecer, crece rápido. Pero seguimos en confinamiento. Vas a tener que volverte a cortar el pelo. Las trabajadoras de los salones de belleza dicen que estaría bien regresar a la normalidad y que ellas pudieran trabajar como antes, cortando el pelo. Mi trabajadora me dijo que lo hacía porque tenía que pagar biles con B chica y tenía que pagar la renta del local. La prohibición terminó en 1933 y se acabaron los bares speakeasy, aunque en la actualidad hay algunos en una versión retro actualizada. Desafortunadamente, la pandemia no va a terminar en los próximos meses, pero los salones de belleza pueden operar con seguridad, como dicen sus trabajadoras, y en el condado de Monterrey ahora esa restricción se ha levantado y creo que Al Capone puede venir a Salinas a cortarse el pelo.